que está expuesta al virus. Mucho se ha mencionado sobre los efectos diferenciados que tiene esta epidemia en distintos grupos sociales. Hay una parte que tiene que ver con la exposición al virus y la vulnerabilidad en términos de acceso a servicios de salud o en términos demográficos, ¿no? O en términos también de comorbilidades, ¿no? Entonces, hay grupos que son más o menos vulnerables en términos de salud, pero también en términos socioeconómicos, ¿no? O sea, no es lo mismo ser derechohabiente que no ser derechohabiente, no es lo mismo tener un hospital, no, tener un hospital cerca porque vives en la periferia de una ciudad, no es lo mismo, una vez que termine la parte, o sea, una vez que termine la parte de la epidemia y la parte sanitaria, la recuperación económica, pues no es lo mismo vivir en un municipio marginado de Oaxaca que vivir en Ciudad de México, ¿no? Entonces, la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia de diferentes personas varía, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, hay distintos grados de vulnerabilidad y por lo visto, las ciudades son menos vulnerables que las zonas menos urbanas del país, pero creo que también a escala metropolitana es claro que hay grados de vulnerabilidad interna. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, hicimos un índice de vulnerabilidad a nivel nacional, a nivel municipal, que quiero mostrarles para más o menos explicarles qué es lo que hicimos, y luego les quiero mostrar una serie de ejemplos a nivel de zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, la idea es aquí simplemente presentarles esta información para formular una serie de preguntas que creo que es uno de los objetivos, ¿no? de este seminario. Adelante, la siguiente, por favor. Ok, entonces la siguiente. Entonces, tenemos 3 dimensiones de vulnerabilidad. Una que es demográfica, que son características socioculturales de la población. Otra dimensión que le llamamos dimensión de salud, que es variables que están asociadas a la atención médica que la gente puede recibir. Entonces, tiene que ver más con la infraestructura médica y con las condiciones de salud de la población. Y luego está la dimensión socioeconómica, que son variables que están relacionadas a la capacidad de la población para la adquisición de satisfactores básicos en cuestiones de derechos y capacidad económica. La que sigue, por favor. En la dimensión demográfica utilizamos la población total como un factor de ponderación y las variables que miden vulnerabilidad serían el porcentaje de la población que tiene 60 años y más, por la cuestión de las complicaciones que pueden tener, la población hablante de lengua indígena en términos de vulnerabilidad por discriminación, y el porcentaje de población que solo habla lengua indígena en términos de vulnerabilidad por comunicación. La que sigue, por favor. En la dimensión de salud tenemos 5 variables, que son el número de camas que hay por cada 1000 habitantes, el número de camas de cuidados intensivos, la tasa de médicos, bueno, de personal médico y de personal de enfermería por cada 1000 habitantes, y la morbilidad relativa, es decir, el número de personas con comorbilidades que puedan llevar a complicaciones del COVID, que son utilizamos las 5 principales, que son obesidad, diabetes, hipertensión, neumonía y bronconeumonía. La que sigue, por favor. Y en la dimensión socioeconómica utilizamos variables que son, bueno, ya bastante comunes: el índice de marginación de CONAPO, el porcentaje de población urbana, el porcentaje de población que no tiene derecho a derechohabiencia, que además del término de acceso a servicios de salud también es un indicador de informalidad, el porcentaje que reside en viviendas de un cuarto como cuestión de hacinamiento y de la incapacidad de poder segregar ya sea a un enfermo o a una persona que por alguna condición de salud o demográfica es más vulnerable.
los medios de comunicación en la vivienda, es decir, bajo el supuesto de que quien tenga más acceso a medios de comunicación tiene capacidad de tener más información. El porcentaje de personas que trabajan en negocios con menos de 5 empleados, que son en actividades no esenciales, ¿no? Estas son las que las tomamos del gobierno, y estos son los que se tienen que ir a su casa y que trabajan en negocios pequeños que simplemente no les pueden seguir pagando, ¿no? Entonces, esta es una muestra vulnerabilidad en términos económicos, ¿no? Porcentaje de población ocupada que trabaja en actividades esenciales, que son los que no se pueden ir a su casa, que siguen trabajando y que por lo tanto están más expuestos. Y finalmente, pues la producción bruta total, que es un indicador simplemente de bienestar económico. La siguiente, por favor. Ok, entonces, si vemos, entonces lo que hicimos es cada uno de estos, en cada una de estas dimensiones, cada una de las variables, tiene el mismo peso. Esto puede ser una discusión, podría ser una discusión eterna, ¿no? De cómo ponderar variables y cómo ponderar dimensiones. Por el momento lo tenemos todo con el mismo peso. Entonces, lo que hicimos es que cada una está ordenada de menor a mayor vulnerabilidad. Está cortados en quintiles y luego se saca el promedio de las variables de cada una de las dimensiones dentro de la dimensión, para luego en el índice final de vulnerabilidad se ponderan por 1/3 cada una de las dimensiones. La dimensión demográfica, pues lo que vemos es pues alta vulnerabilidad en Veracruz, ¿no? En la Huasteca, veracruzana, potosina, parte de la de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en Yucatán, por edad, y condición indígena, y al sur de Durango, norte de Nayarit. La que sigue, por favor. En la dimensión de salud, lo que es una distribución completamente diferente, y por eso es importante separar las dimensiones. Entonces tenemos alta vulnerabilidad en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, que son el norte del país, que son municipios muy grandes y muy dispersos. Partes de Nuevo León, partes de Tamaulipas, partes de Jalisco y en Yucatán. Por supuesto, esto no corresponde a, o sea, si pusiéramos encima los municipios o las áreas metropolitanas, veríamos que siempre, que por lo regular las áreas metropolitanas tienen los niveles más bajos de vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Y en la dimensión económica, pues es un mapa bastante más conocido, ¿no? Aquí tendríamos la Sierra Tarahumara, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, como los sitios más vulnerables. Cuando los juntamos todos, la siguiente, por favor. Entonces ya el índice de vulnerabilidad completo sería ¿no? Nuevamente, si pusiéramos aquí el sistema urbano nacional, lo que veríamos es que las ciudades en general tienen grados medios de vulnerabilidad, y en cambio las zonas más marginadas por lo regular tienen vulnerabilidad crítica, a excepción de Yucatán, que Yucatán no figura en vulnerabilidad por la cuestión socioeconómica, sino más bien por la cuestión demográfica y de acceso a servicios de salud. Pero bueno, lo que tenemos es la Sierra Tarahumara, con índices críticos de vulnerabilidad, sur de Durango, norte de Nayarit, la Huasteca veracruzana y poblana y potosina, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y bueno, como les decía, Yucatán con esa particularidad. Esto todo lo tenemos en un sitio de internet, y se pueden visualizar, es un sistema de visualización de mapas, se pueden visualizar el índice completo, los subíndices y además los indicadores de cada uno de los índices, se pueden ver los valores para cada uno de los municipios. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues básicamente aquí lo que concluimos, y esto ya lo entregamos y lo presentamos, era que pues, teníamos, bueno, la mayor vulnerabilidad en en los municipios más marginados del país, además de la Huasteca veracruzana, poblana, el sur de Durango, la Sierra Tarahumara y Yucatán. La mayoría de estos son los municipios más marginados, donde el acceso a servicios de salud es limitado. Vimos que hasta por lo menos la tercera semana, hasta el 25 de abril, el número de contagios se presenta en municipios de marginación media, porque son los grandes centros urbanos. Es una epidemia
que, como decía al principio, bueno, que ya sabemos, entró por las ciudades y poco a poco se está, o sea, el contagio va de los centros de población más grandes hacia los más pequeños, ¿no? Entonces, la única parte, o sea, la cuestión aquí es que está comenzando por los lugares con más acceso a servicios de salud y menos vulnerables. Y a medida que avance la epidemia, cuando ya estén saturados los servicios de salud, va a ser cuando el número de contagios estén aumentando en las zonas que son más vulnerables con menor acceso a servicios de salud. Y eso es una cuestión espacial, pues grave, muy interesante, pero muy grave. Entonces, aquí lo que estábamos haciendo era una recomendación general al gobierno, donde básicamente lo que decíamos era esta idea de levantar la contingencia anticipadamente en municipios donde aún no hay contagios a partir del 17 de mayo, parecería ser una mala idea, porque lo que va a generar es una mayor movilidad y eso va a generar mayor exposición en los sitios que son más vulnerables y con menos accesos a servicios de salud. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, a nivel urbano, se puede bajar esto a nivel de zona metropolitana. No existen todas las variables, pero sí hay una buena parte de ellas. La siguiente, por favor. Aquí nada más voy a pasar unos mapas. Bueno, tengo dos antecedentes de dos estudios en los que yo he participado. Hicimos un paper en 2016 donde en la zona metropolitana identificamos áreas segregadas de bajo ingreso, áreas segregadas de alto ingreso y áreas que no eran segregadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y se me olvidó incluir en la presentación el mapa. Pero lo que vimos es que si nosotros veíamos los servicios públicos, aquí lo hicimos con firmas, ¿no? De diferentes, o sea, con servicios en general, no nada más públicos, pero incluimos hospitales, o sea, incluimos servicios de salud y escuelas. Y lo que veíamos es que si nosotros, en las áreas agregadas de bajo ingreso, que son las zonas pues más marginadas del país, digo, de la ciudad, lo que veíamos es que si contábamos el número, por ejemplo, de unidades de salud, que serían las clínicas, el número de clínicas por cada 1000 habitantes es impresionante, es más alta que en cualquier otra parte de la ciudad. Pero cuando veíamos el personal que trabajaba dentro de las clínicas, el volumen del personal médico, entonces teníamos los niveles más bajos, ¿no? Entonces, aunque hay infraestructura, no hay personal y por supuesto no hay infraestructura para poder satisfacer las demandas de alguien que está contagiado de COVID y que necesita hospitalización porque se necesitan camas, ¿no? Y se necesita terapia intensiva. Y otro paper en el que participé es un paper sobre accesibilidad a servicios de salud en la zona metropolitana, donde, pues, curiosamente hicimos un escenario hipotético precisamente de una demanda extraordinaria de servicios de salud. La pregunta es, si tuviéramos una emergencia epidemiológica, ¿qué parte de la población sería atendida y cuál sería la distribución territorial de esta población, bajo el supuesto de que quien estás más cerca quien tiene derechohabiente y está más cerca de los servicios de salud van a ser los que se van a poder atender? Lo que vimos es que básicamente 70% de la población derechohabiente no alcanzaría a ser atendida, y aquellos que tienen mayor ingresos pues estarían sujetos a un mayor grado de desatención y que están localizados en la periferia de la ciudad. La que sigue, por favor. Esto es la distribución de camas y los municipios con poblaciones de 60 años y más. Entonces, los circuitos más pequeños son principalmente clínicas que no tienen camas hospitalarias. Entonces, lo que se ve claramente es que los municipios con mayor población de 60 años y más, que son los menos urbanos, son los que más población de 60 años y más tienen, ¿no? O sea, entonces tienen menor acceso a atención. Eso es a nivel nacional. Si vemos la zona metropolitana de Guadalajara, que sería la siguiente,
Este es un mapa de donde está el índice de marginación y el número de camas, ¿no? Y básicamente, pues el número de camas está donde no, en AGEPs que no son marginados, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos menor acceso en lugares de más marginación. Y el siguiente mapa es, la siguiente, por favor, esto es Oaxaca, ¿no? Y aquí es también población de 60 años y más población indígena. Y también pues, lo que vemos es que hay una autocorrelación espacial negativa, ¿no? Mientras más, o sea, las poblaciones vulnerables están más lejos de los centros de salud. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo creo que estos ejemplos son como una especie de muestra de un patrón que muy posiblemente se vaya a repetir en todas las ciudades del país, y con diferentes indicadores de vulnerabilidad a COVID. Y creo que en este sentido, pues un primer tema de investigación sería poder realizar un índice de vulnerabilidad urbana a nivel de AGEP que sea replicable entre zonas metropolitanas, que permita comparar las distribuciones poblacionales, sus grados de vulnerabilidad, su distribución espacial, y que eso permita además tomar decisiones a los gobiernos de quién requiere de atención especial en diferentes aspectos de la vulnerabilidad hacia dentro de las zonas metropolitanas. La que sigue, por favor. Yo creo que una serie de preguntas de investigación interesantes es cómo aumentas la accesibilidad a los servicios de salud sin perder la centralidad de estos servicios, ¿no? Pues, esto no es una cuestión que se pueda resolver de hoy para mañana, evidentemente. Yo creo que está relacionada a la estructura urbana de las ciudades y a cómo se han desarrollado históricamente. Pero lo que sí está muy claro es que si nosotros pensamos en que las ciudades serán los centros, son los centros de atención de salud para esta emergencia, y ahí, pues, y es obvio que están en las ciudades, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para que la gente que vive en un municipio marginado en Oaxaca, que está a 6 horas de una ciudad, perdón, pueda realmente atenderse? Y después, creo que hay una serie de preguntas que están relacionadas a la población más vulnerable y su capacidad de respuesta ante una emergencia como la que tenemos ahorita, ¿no? ¿Cómo aumenta el riesgo dado que sus necesidades de movilidad se mantienen por el tipo de actividad económica, ¿no? Entonces, todas esas personas que están siempre más expuestas. ¿Qué elementos de la actual contingencia en realidad son realistas para la población más vulnerable? ¿Y cuáles la protegen y cuáles la hacen más vulnerable? En el sentido de qué personas se pueden quedar en casa y cuáles no. ¿Cuáles pueden atender, cuáles realmente pueden mantener esta sana distancia y cuáles no? Es decir, o sea, yo creo que hay mucho que tenemos que aprender de esta epidemia que no vamos a resolver en los próximos meses, pero que son preguntas que tenemos que hacernos después para estar preparados para una siguiente ocasión. ¿Cómo cambian los hábitos de movilidad y de consumo? Creo que es una cuestión muy importante. ¿Cuáles cambian y cuáles no? ¿Quiénes las cambian y quiénes no? ¿Y en qué partes de la ciudad funciona? ¿Y cuáles de esos patrones espaciales se repiten continuamente y cuáles son nuevos patrones espaciales, ¿no? Ayer Andrés Layuz sacó un mapa unas gráficas muy interesantes sobre los cambios en la movilidad en la Ciudad de México y las horas pico y los propósitos de viaje, y era muy interesante ver que en realidad hay unos viajes que simplemente no cambian y otros que cambian por completo, ¿no? Y eso tiene que ver también con los grados de exposición y tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de la población, ¿no? La siguiente, ya estoy cerca de terminar. Bueno, hemos estado haciendo una serie de experimentos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, utilizando las variables que hay a nivel de AGEP. Entonces, esta sería la vulnerabilidad en la dimensión demográfica con las variables disponibles para la Ciudad de México. La siguiente. Este es un mapa que como mapa es muy bonito, pero como realidad es muy triste. Eso sería la vulnerabilidad en términos de servicios de salud. Entonces vemos que, bueno, pues a medida que uno se va hacia la periferia, se tiene mucho menor accesibilidad. La siguiente.
Esta es la vulnerabilidad en términos socioeconómicos, que pues evidentemente son las zonas más pobres de la zona metropolitana. Y la última, y este sería un índice de vulnerabilidad metropolitano a COVID, que creo que sirve también para lo que les decía al principio, ¿no? Una vez que termine la epidemia, la parte de salud, estas poblaciones van a ser las más afectadas económicamente, son las menos resilientes y son las que hay que identificar para tener programas específicos, ¿no? O sea, alguien que vive en Benito Juárez creo que en este sentido está como bastante más librado que alguien que vive en Chalco Solidaridad o en Iztapaluca o en Iztapalapa, ¿no? Bueno, pues aquí con eso termino. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación.